Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Preámbulo, gracias Kenia, vamos a iniciar, y a los amigos también en control que están ahí apoyándonos, al señor Fernando, agradecido. Vamos primero con el tema que nos trae hoy, quórum versus poder de votación. Primero, porque hay mucha confusión sobre estos dos aspectos, al momento de que se realiza una asamblea de propietarios. Primero, el quórum lo conforman los propietarios independientemente de cuántas unidades conformen la propiedad horizontal. ¿Qué significa esto? Yo voy a poner un ejemplo y después pasar a explicar algo, porque quizás estamos avanzando sobre algo que muchos propietarios no saben dentro de la asamblea. Y pongo este ejemplo. En un PH existen 200 unidades, pero existen 100 propietarios. Ya sea en una asamblea ordinaria o en una asamblea extraordinaria, el quórum para poder declarar abierta y legal y cumplir con la formalidad que exige la ley, lo hacen los propietarios. En primera hora, volviendo al ejemplo, de 100 propietarios que existen, en primera hora deben estar presentes o debidamente representados, ya sea una asamblea virtual, mixta o presencial, 51 personas. Esas 51 personas deben estar, no importa si están al día o no, pero para poder ejercer el voto, sí tienen que estar al día. De esas 51 personas, las que no están al día, tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. Eso es en primera hora, ya sea, les dije, ordinaria y extraordinaria. Ahora les voy a explicar la diferencia entre ambas como tal. Que no está en el tema, pero se lo vamos a explicar. Después de esa primera hora, en ese mismo ejemplo de 100 personas que son dueñas de unidades inmobiliarias, en segunda hora, para constituirse, declararse abierta la sesión o la asamblea, debe contar con la asistencia de 20 personas presentes, debidamente representadas como tal, ya sea en una reunión presencial, virtual o mixta. En mixta entiéndase presencial y virtual. Y reiteramos, esas personas que asistan no obligatoriamente tienen que estar al día en concepto de cuotas como tal. Porque los que están morosos en cuotas de sus unidades, vuelvo a reitero, tienen derecho a voz, más no tienen derecho a voto. Ahora vamos con la diferencia entre este tema del quórum versus el poder de votación. El poder de votación y sus porcentajes lo establece la cantidad de unidades que se encuentran al día. Y ahora sí voy a pasar al punto de la presentación de los porcentajes. Pero antes, déjenme hacerle nada más una presentación acá, denme un segundo. De todas maneras, para recordar, y vamos a hacer el screen de la pantalla. Ok. Vamos a diferenciar dos cosas antes de pasar a los porcentajes. La asamblea de propietarios, que como ustedes saben es el máximo organismo dentro de la propiedad horizontal, que es la entidad que tiene la personería jurídica al momento de que se constituye el régimen y se inscribe en el registro público, está constituida por todos los propietarios. Sus representantes son los miembros de junta directiva. Esta asamblea de propietarios se tiene obligatoriamente que reunir por lo menos una vez al año, de acuerdo a la 284 y lo que decía la 31. Y se puede reunir de manera extraordinaria cuando
el PH lo requiera por necesidades del mismo o cuando hay temas de urgencia como tal. Vamos a hacer esta diferencia antes de entrar al tema de los porcentajes del poder de votación. La asamblea de propietarios ordinaria, regulada por la norma, establece una serie de parámetros que deben cumplirse en tiempo y de documentación que se debe incluir dentro de esa convocatoria ordinaria anual. Primero, debe convocarse con mínimo 10 días hasta un máximo de 20 días antes de celebrarse, en ese periodo de tiempo como tal. En esa asamblea deben enviarse informes y estados de ingresos y egresos debidamente refrendados por un contador y los estados financieros auditados si la asamblea lo requiere. Como ustedes saben, bueno, esta es una parte con los administradores, hemos tenido una discrepancia en su momento con el registro público, porque el registro público tenía una tesis de que solamente se podía realizar una asamblea ordinaria por año como tal, pero ya eso ha cambiado porque se ha conversado y se ha tenido esa conversación con ellos y ya están pasando las actas cuando son varias ordinarias, o sea, tú puedes convocar una ordinaria fuera de el tiempo que establece el reglamento y el registro público la está aceptando. Porque ¿cuál era el criterio del registro público? El registro público decía, bueno, si tu eh, reglamento dice que tu ordinaria debe ser realizada el tercer sábado de enero y tenías 2 meses hasta 2 meses más tácitamente, para realizar esa asamblea ordinaria, si tú pasabas esos 2 meses, para el registro público, todo lo que pasaba después de esos meses debía ser una asamblea extraordinaria. Ya ese criterio está variando y ya esperemos que se mantenga esa opinión del registro como tal. Ahora, la diferencia con la extraordinaria es que la extraordinaria, y me estoy saliendo un poco del tema, porque es poder de votación versus quórum versus poder de votación, pero es necesario para ilustrar a los presentes, es que la extraordinaria, el periodo de convocatoria es de mínimo 3 a máximo 5 días, como tal. En ambas, ordinaria y extraordinaria, también los propietarios pueden convocarla por derecho propio. Y ese porcentaje de poder de convocación por derecho propio es sobre la totalidad de propietarios, más no sobre la totalidad de unidades. Volvemos al mismo ejemplo de los 100. Si de los 100 propietarios, 20 requieren una asamblea ordinaria o extraordinaria, pueden hacerlo, pero esos 20 tienen que, eso sí, esos 20 sí tienen que estar al día en concepto de pago de cuota de gasto común, como tal. Entonces, esa es la diferencia. Quórum siempre y quórum y la convocatoria por derecho propio siempre se va a basar en la cantidad de propietarios, no en la cantidad de unidades. Ahora sí, vamos al poder de votación. Voy a compartirle la pantalla. Denme un segundito. Acá. Se me pasaba rapidito, recuérdense. En la ordinaria, el informe de ingreso y egreso, el proyecto de presupuesto, el informe de ingresos refrendado por un contador, el informe de gestión por parte de la Junta Directiva, el estado financiero auditado del periodo anterior, si así fuera previamente requerido por la Asamblea. En ese punto, y conversando con la presidenta electa de ADEPA, nos dimos cuenta que hay muchos errores en, eh, en las convocatorias ordinarias porque no se anexa el proyecto de presupuesto. Y como no hay anexo del proyecto de presupuesto, no se puede realizar la asamblea. Hay un defecto ahí de forma que puede causar la nulidad de la asamblea cuando es ordinaria, como tal.
Pero vamos al tema de los porcentajes. Voy a terminar acá. Un segundito. Ok, volvemos. Recuerden, quórum. El quórum lo hacen los propietarios, el poder de votación. Esto es una primicia. En la ley de propiedad horizontal, la 8.4, cuando la redactamos, eh, en algunos porcentajes estipulamos totalidad de unidades que se encuentran al día, otra totalidad de unidades que conforman el pH, y la única excepción que en porcentaje dentro del poder de votación fue el cambio de junta directiva. Vamos a empezar por ese que es el más común. En el cambio de junta directiva, para poder lograr ese cambio, debe existir el voto favorable de más de la mitad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día, con independencia de cuántas unidades conforman el pH. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a otro ejemplo. Volvemos al ejemplo de 100 propietarios versus 200 unidades. Vamos a establecer que en ese pH de 200 unidades, 30 están al día y 170 están en morosidad, como tal. Y se convocó una extraordinaria o una ordinaria, incluyendo el punto de cambio de junta directiva. Esos propietarios que representan esas 30 unidades, con el voto favorable de ellos y de sus unidades, es decir, 16, que estén presentes también, cambian la junta directiva. ¿Qué significa esto? Que si hay una nómina y esta recibe el voto favorable, porque ya es un voto calificado favorable, de esos propietarios que representan 16 unidades, se cambia la junta directiva. Pero usted se preguntará, ¿qué pasa cuando hay otros candidatos para un mismo cargo de elección con esas 30 unidades que están al día de las 200? El candidato que más votos reciba de esos 16 va a resultar electo y elegido para esa junta directiva. Es un tema a veces complicado de explicarlo a los propietarios, por eso es que gracias a Dios, tenemos estos canales de comunicación y poder hacer esta diferencia y que no existan estas disyuntivas que pasan en las asambleas y que muchas veces provocan los enfrentamientos entre bandos, porque lamentablemente en los PH también hay temas de bando, de un grupo que apoya a la administración, otro grupo que no está a favor de la administración, y entonces ahí se sacan los trapos sucios Hay y eso. divisiones. Triste dolorosamente a divisiones, como en todo, pues, pero bueno. Por eso es siempre bueno, y hago un comercial ahí, de que tengan un abogado que sepa de materia de propiedad horizontal y que conozca para qué su asamblea cumple los requisitos de ley y que sus porcentajes sean los correctos, porque cuando eso se transcribe al registro público, en una escritura, se presenta, perdón, al registro público a través de una escritura pública, si no está bien redactado y explicado, el acta se la decretan defectuosa y eso se incurren en costos y sabemos que los PH muchas veces económicamente no están solventes y se afectan las arcas de la asamblea de propietarios. Y un punto, porque muchos lo saben, si, por ejemplo, seguimos el caso de las 200 unidades, vamos a pensar que las 200 participaron. El registro público no le interesa si las 200 estaban al día o no, para el tema del cobro del derecho a calificación. Recuerden que el registro público, y hago el comercial acá, cobra $10 por cada unidad que participa, independientemente si está en mora o no, ellos cobran sus $10. Y si asistieran, en este caso particular, 200 unidades, el costo de inscribir esa acta son $2.000, más $10 de finca madre serían 2.010, más $50 que es el acta de derecho registral, serían 2.660 dólares. Por eso es que es bueno que siempre el que los asesore
o la persona que los asesore sepa de la materia, porque si no desconoce de ese tema y es un abogado que retira la escritura, al PH le toca nuevamente pagar ese derecho de calificación, los $2.010. Los 50 bueno, no lo tiene que pagar, pero sí tendría que pagar, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con estos temas y con esa interpretación de los porcentajes como tal. Entonces, vuelvo al punto del tema de la junta directiva. Ya saben, si hay 30 unidades de las 200, esas 30, ese voto favorable de 16, cambia la junta directiva. Hace un par de meses atrás, con una administradora, ella me decía, oye, pero en segunda hora no llegamos al 51% de los propietarios presentes. Teníamos 50. Yo diría, ok, ¿de verdad vamos a poder cambiar la junta directiva? Yo digo, no te preocupes, yo le voy a explicar al registro público que después de la hora asistió entre el 20 y el 50% de propietarios, ¿ah? Pero ese 20 y 30% de propietarios representaban más de la mitad de las unidades que están al día. Y esa administradora no me tenía fe, me decía que esa escritura me la iban a decretar defectuosa. Que la estoy viendo por aquí. Mire, ten confianza, yo voy a hacer una redacción y no vas a tener problemas. Hicimos la redacción y efectivamente se pudo cambiar esa junta directiva. Pero también sepan, porque a mí hay muchos abogados que dicen, bueno, y si no llegué a la mitad de unidades en primera hora, no va a poder cambiar la junta directiva. No. Si dentro de ese 20 y 50% en segunda hora tienes más de la mitad de las unidades que estén al día y es que estén presentes, puedes cambiar la junta directiva. Ahora vamos a otros porcentajes que también son interesantes ver hoy en el programa, que causan revuelo y que como anuencia, como les decía, como primicia dentro de la mesa de trabajo de la reglamentación que vamos a tener que delimitar es, hay mucha confusión, porque nosotros en la norma pusimos, por ejemplo, 20% de la totalidad de unidades que se encuentran al día, y las personas están entendiendo que es sobre los que están al día y no sobre todas las unidades en forma del PH. Cuando nosotros redactamos la norma, nuestro norte era que esos porcentajes, a excepción de la Junta Directiva, fueran siempre sobre la totalidad de unidades, de la totalidad de unidades que conforman el PH. Por lo cual, estamos remediando esta situación con la reglamentación y vamos a permitir, Dios primero, todavía eso está en estudio y en discusión, que todo lo que diga 20% de la totalidad de unidades que se encuentren al día, o 51%, o los que terminen con esa frase de la totalidad de unidades que se encuentren al día, sea realmente sobre la totalidad de unidades que estén al día. Es decir, tácitamente vamos a bajar los porcentajes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, vamos a buscar uno. Ajá. Ok, dice convocatoria, no, este no, porque este es propietario, vamos a buscar el que está acá. Ok, disminución, administración, modificación de cuota. ¿Qué significa esto? Ok, vamos a ver el otro común. La modificación de la cuota de gastos comunes o la imposición, no imposición, porque al final del día no es una imposición, es un acuerdo entre todos los participantes, eh, la aprobación de una cuota extraordinaria. Cuando nosotros redactamos pusimos voto favorable de por lo menos el 51% de las totalidades que se encuentren al día en el pago de cuota de gastos comunes. Nosotros lo pensamos sobre la totalidad, volviendo al tema de los 200, que fuera el voto de 101 unidades y esas 101 estuvieran al día. Ahora, con la interpretación y que está causando confusión, lo más seguro en el decreto se va a estipular que es 51% para modificar en primera convocatoria, después paso porque el porcentaje en este caso baja en segunda convocatoria, que ese 51% sea sobre la totalidad de unidades inmobiliarias que se encuentren al día, con independencia de cuántas unidades conforman el PH. ¿Qué significa esto? Eso va también, vamos a ver qué efecto va a traer. Volviendo al caso de las 200 unidades y 30 al día,
que 16 unidades van a tomar la decisión de modificar la cuota o de aprobar una cosa extraordinaria. Vamos a ver cómo resulta este experimento, ¿no? Vamos a ver cómo resulta cuando se dé el desarrollo, porque nosotros estamos viendo ahora mismo los efectos de la 284 un año después. Y como lo digo en muchas reuniones, un año después de la promulgación, que fue el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, como digo yo, era supuestamente era una ley para el amor y la amistad, pero a veces no funciona así. Y lo digo en broma y en serio. Después de un año nos vamos a dar cuenta que la gente se ha puesto creativa en los PH con la ley 284. Tratamos de abarcar todo, todo lo que pasa en los PH, con la experiencia valiosa de los compañeros y compañeras ADEPA, con la experiencia del Colegio de Abogados, que después hablamos de ese tema, y con la experiencia de los abogados que litigan en esta materia. Sí, pero de verdad, la gente se pone creativa y se sacan unas historias como esta que tenemos aquí, que le acabo de comentar, y al final del día, eso lo vamos a tratar de cubrir con la reglamentación. Como tal. Volviendo al tema de la modificación de cuotas, entonces se va a trabajar sobre ese aspecto. En la modificación de cuotas, lo reitero, es poder de votación porque estamos hablando de unidades inmobiliarias. En la modificación, en segunda convocatoria, se baja el porcentaje a 30%, vamos a decir que no llegamos al quórum, y ni de 20, de más de la mitad de los propietarios. Eso significaría, con esto que vamos a establecer como reglamentación, significaría que si tengo 30 personas al día, 30 unidades al día, 30 unidades al día, por el 30%, 9 personas, o 9 unidades, no vamos a poner, bueno, 9 personas, 9 unidades, el voto de esas 9 unidades van a modificar la cuota de gasto común. O sea, esto va a ser un experimento bien interesante cuando se dé la reglamentación. Así que si imagínate que yo le modifique con el voto de 9 unidades la vida económica de 191 unidades. Todo esto lo hemos discutido en la mesa, ¿eh? Y esto es un tema de discusión interesante. Para ir avanzando, porque yo sé que aquí Radio PH el tiempo es corto, donde sí hay un porcentaje duro que la norma no permite esa interpretación es en el tema de la modificación de fachadas, aleros, como tal, porque sí en la norma, sí en la redacción quedó, ponerlo aquí, obras nuevas, construcción, fachadas, 66% de la totalidad de unidades inmobiliarias que estén al día, y ese 66% tiene que estar para salud. ¿Qué significa esto? Volviendo al tema de las 200 unidades, el PH 200 unidades, que para poder adicionar o cambiar fachadas, poner aleros, piscinas, y cualquier otro tema, por ejemplo, en los PHs horizontales residenciales, que son unidades barriadas, se necesitaría el voto o el poder de votación de 133 unidades. Y esas 133 unidades están al día. Ese porcentaje es durísimo. Y da tristeza porque tengo PH, y atiendo PH donde me dice, oye, me entregaron una casa sin garaje, con un garaje expuesto, y ahora no puedo poner el techo, y cada vez que llego me mojo, y es un problema. Y yo le digo, "Chile, es que yo no les puedo dar otra opción. Tienen que lograr ese voto de 133 para poder autorizar eso". Me ha pasado también muchos PH también de allá del área de Panamá Norte, que lo han hecho a la brava, porque la promotora para vender le dio la potestad, yo no sé de qué, de esa junta directiva de la promotora, de dar las autorizaciones para cambio de fachada, cuando ese es potestad de la asamblea. Increíble. Y mucha gente hizo sus cambios de fachada sin esa autorización, y ha llegado tristosamente el municipio y te ha dicho, espérate, ok, tú hiciste tu cambio de fachada, tú dices que tenías esto, pero, ¿y dónde está el acta de la asamblea? La certificación de que la asamblea lo aprobó. No lo tengo. Bueno, entonces viene la multa, pues. Y tengo propietarios que
la Dirección de Ingeniería Municipal les ha puesto multas de 1.000, 1.500 dólares y no hay forma humana que se la quiten. Le dice, o regresas la fachada a su estado original o te continúa la multa porque así lo dice. Y la autoridad, pues, para recaudar ingresos, utiliza esta metodología. Para reforma, ahora vamos a otro, que es muy poco se utiliza el porcentaje el tema de reforma de reglamento. Ahora, muchos pedazos lo están haciendo. Ahí sí también el voto es duro. 66% de la totalidad de unidades que representen el 75% del valor de la propiedad. Mucho más duro que el otro, porque el otro de cambio de fachada es el 66% de la total de unidades inmobiliarias. ¿Cuál es la diferencia de acá de reforma de reglamento? Que es el voto del 66%. Y ese 16% tiene que representar dentro de la tabla de participación el 75%. ¿Qué es la tabla de participación? Cuando se inscribió, cuando se inscribe un PH, se establece un porcentaje de participación de unidad del 100% sobre los bienes comunes que tiene el PH. ¿Qué significa eso? Que en caso, por ejemplo, Dios lo quiera, de un PH que entre en obra ruinosa y tenga que demolerse y tenga que venderse el terreno y compensarse a la asamblea o a sus propietarios, por decirlo de una manera, el terreno se vende en 100.000 dólares, ejemplo, y en la tabla de participación usted tiene 2% de esos 100.000 dólares, le van a dar 2% sobre el valor de las áreas comunes. Porque yo sé que esa tabla de participación básicamente es sobre temas de sobre bienes comunes como tal. Esos son los porcentajes, Kenia, que podemos discutir hoy en Radio Voz PH. No sé si hay preguntas, comentarios, si hay alguna duda. Estamos aquí pues para apoyarlos. Después de Radio Voz PH, su función es Sí, educar, como se lo dije, a los propietarios y a los administradores como tal. así es, educar y concientizar. Correcto. Licenciado, miren, hay dos puntos, nos dicen por acá, el reglamento de uso y el reglamento de copropiedad. Ujú. Creo que muchas veces hay una confusión, pues ahora que se trabaja mucho con el tema de los comités, eh, obviamente hay personas que dan a su apoyo, como quien dice, pero no están 100% eh, empapado de este tema de la ley. Entonces, existe el reglamento de uso, existe el reglamento de copropiedad. Entonces, como sabemos que está ahora el tema de la ley, muchos PH han optado, pues, o que había que hacerlo, modificar el reglamento de uso de acuerdo a la nueva ley. Tiende a haber la confusión, tiende a haber esa confusión de que para poder yo aprobar el nuevo reglamento de uso requiero el 66% o sea, hay esa confusión. Es bueno que dejemos este punto bien claro que son dos reglamentos diferentes y ambos tienen un porcentaje diferente de aprobación en las asambleas. Ok, vamos primero a diferenciar, a hacer la diferencia que establece la norma. Y voy a ponérselo en pantalla de un segundito. Ok, de lo que es un reglamento de propiedad versus un reglamento de uso. Deme un segundito aquí. Ok, vamos con el más básico, ¿no? El reglamento de uso. Como la norma lo define, el documento o conjunto de normas cuya finalidad es asegurar el mejor uso, goce y mantenimiento de los bienes comunes de la propiedad horizontal, el cual será de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estas normas que están ahí no sean contrarias a la ley. ¿Qué significa eso? El reglamento de uso es para regular el comportamiento de las personas en esas áreas comunes, entiéndase pasillo, entiéndase piscina, entiéndase gimnasio o cualquier otra amenidad o bien común que tenga la propiedad horizontal. Usualmente, y lo que molesta mucho de los propietarios es, oye, pero ¿por qué el reglamento de uso tiene una multa y por qué me sancionan por esto? Es porque si usted se comporta de forma no correcta dentro de esas áreas, a lo mejor quizá no le molesta a un vecino, le molestará a otro vecino. Entonces lo que se busca con eso es que ese uso común
o ese comportamiento que se da adentro, no, hasta cierto punto, no provoque situaciones de conflicto dentro de la propiedad horizontal, como tal. El reglamento de uso, eso no tiene un porcentaje estipulado por ley para modificarlo. Inclusive, el reglamento de uso, si no hay un pH, inicialmente lo puede establecer la junta directiva. Posteriormente, la asamblea de propietarios, en una asamblea extraordinaria ordinaria, puede modificar, eliminarlo, pero derogarlo, modificarlo como tal. Esa es la potestad de la asamblea, con el voto de la mayoría de los miembros de la asamblea sin estipular un porcentaje. Y hablando de la mayoría de los miembros es del poder de votación de las unidades inmobiliarias como tal. Entonces, el reglamento de uso, cuando yo redacto los reglamentos de uso, tengo que ponerme en la cabeza de las personas que viven en esa propiedad horizontal. Y bueno, ellos tienen un gimnasio. De repente, en ese gimnasio hay quienes no les gusta que alguien entre a un gimnasio y no tenga auriculares y entre con su música. Hay quienes que sí, pues a mí no me interesa si yo voy al gimnasio, que yo tengo uno acá en mi PH y que haya música, mejor, así me pongo a hacer el ejercicio con más energía porque tengo música. Pero hay quienes no, pues hay quien le dice, bueno, no me gusta esa música porque no me gusta el reggaetón y me gusta el rock and roll. Situaciones de ese tipo. Y eso es lo que busca el reglamento de uso. Por eso es que lo que le gusta a uno no le gusta al otro vecino. Entonces, lo que se busca con el reglamento de uso es eso, tratar de regular esas situaciones en particular y utilizar como última instancia, las sanciones que establece el reglamento de uso. Porque igual existen sanciones dentro de la ley, pero hay otras que no se estipulan en la ley porque la ley no podía cubrir todo ese rosario de situaciones que se dan en un PH. Voy a hacer un paréntesis ahí. En el tema de las multas, señores, las multas no las pone el administrador. El administrador envía el informe. Las multas las impone, o la sanción las impone la junta directiva. Por eso que en la ley pusimos el debido proceso, para que el propietario tenga la oportunidad de defenderse, la oportunidad de escuchar su opinión. Porque, tristosamente, muchas juntas directivas, en algunos PH que he visto, toman el cargo para vengarse de algunos vecinos. La palabra vengarse, para sacarse el clavo de alguna situación de otro vecino que tiene, bueno, ahora yo soy miembro de junta directiva y ahora voy contra ti porque yo sé que tengo la autoridad y listo. Y señores, si usted es parte de una junta directiva, no tenga ese pensamiento, porque al final del día, es verdad, el proceso dura 2 años, pero la dirección de PH lo va a multar. Y la multa la paga usted. No la puede pagar el PH como tal. Entonces, cuando vayan a utilizar o sancionar el reglamento de uso para sancionar a la persona, cumplan un debido proceso. Conversen con la persona. Si ya la persona es reincidente, bueno, no queda de otra como tal. Pero ahora viene la parte de la administración. La administración tiene que ser consciente de cuando va a mandar un informe a una junta directiva, tiene que ser completo, ¿ah? Con todos los pelos y señas, como digo yo, del incumplimiento del reglamento de uso para imponer sanción. Porque, lo reitero, son propietarios que sancionan a otro vecino propietario tuyo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese punto. Ahora vamos al reglamento de propiedad. El reglamento de propiedad es el conjunto de normas, derechos y deberes debidamente inscritos en el registro público, aplicables a los propietarios de las unidades inmobiliarias que se encuentren sujetas al régimen de propiedad horizontal. Usualmente, los reglamentos de copropiedad que existen en los derechos y deberes, son un copy-paste de los derechos y deberes de la ley, que están estipulados en el 32, lo buscaré, no recuerdo mismo el artículo, que están estipulados. Para modificar ese reglamento de copropiedad, sí necesitan esos porcentajes duros que le hablé. El 66% de la totalidad de unidades inmobiliarias que conforman el PH y que ese 66% representen el 75% de la tabla de participación, el porcentaje que establece una tabla de participación. Entonces, sobre ese punto en particular, es mucho más difícil modificar reglamento de copropiedad, porque además de eso y de esos porcentajes, esas modificaciones tienen que ser aprobadas en resolución por la dirección de PH. Y esas modificaciones posterior a eso, aprobadas en una asamblea, por supuesto, tienen que llevar a inscribirse en el registro público. Modificar un reglamento de copropiedad es, además es engorroso y largo, es costoso. Entonces, cuando me llegan
PH me dice, yo quiero reglamento, dije, pero déjame tu reglamento de propiedad. Déjame tu propiedad. ¿Qué falta? Ah, no, pero es que yo quiero establecer este tema. Y entonces el reglamento de uso no es reglamento de propiedad. Yo como abogado te puedo cobrar y te hago el trámite, pero cuando eso llega al PH me dice, bueno, ¿para qué metiste esto? Sí, al final del día lo puedes haber metido en un reglamento de uso, como tal. Entonces, ya sí, lo que sí hay que modificar en los reglamentos de propiedad es el tema de la tenencia de mascota, pero ya muchos lo tienen, los nuevos, y el tema de el manejo ecológico de los desechos y los programas de reciclaje, que eso sí le estipulamos en la norma, que eso se incluiría, ¿no? Como tal, en los reglamentos de mucha data, de hace 20 quizás 30 años atrás. Pero de incurrir en ese gasto, se debe evaluar todos los costos, porque bueno, reitero, los PH no tienen ánimo de lucro, la mayoría, hay algunos que sí, que tienen cancha de pádel, que tienen estacionamientos, que son uso mixto y todo lo demás, pero son los mínimos y no son los máximos. Eh, y todo este proceso de modificación del reglamento de propiedades costos como tal. No sé si con eso respondo la pregunta que decía Kenny. Tengo acá a la señora Linet, pero creo que ya le respondió con lo que acaba de anunciar, que es el porcentaje para la modificación del reglamento de copropiedad respecto al porcentaje de participación. Me confirma, señora Linet, si era eso lo que usted deseaba saber. Por otro lado, también tengo otra pregunta. Dice que si el cambio de fachada entra dentro de la modificación del reglamento de copropiedad. Si para hacer cambio de fachada hay que cambiar el reglamento de copropiedad. Ok, no, bueno, para hacer cambio de fachada no se necesita la modificación del reglamento de propiedad. Lo que necesita es la aprobación de la Asamblea, que es, como lo dije hace unos minutos atrás, es un porcentaje duro, frío y complicado de conseguir, principalmente en propiedades horizontales barriadas. Y yo tuve una asamblea hace como bueno, sí, 2 meses atrás, que hicimos un ejercicio en el cual, dentro del reglamento de uso, la ley no lo prohíbe, pero lo tratamos de hacer, incluimos el tema de modificación de fachada dentro del reglamento de uso para que todo le quedara claro. Muchos dirán, oye, pero eso fue una locura. Pero lamentablemente pudimos aprobar todo lo demás del reglamento. Ese PH no tenía reglamento. Y ese punto en particular, ese capítulo de fachada, donde se establecían los parámetros de cambio de fachada, no se pudieron, no se pudieron aprobar porque no llegamos a los porcentajes requeridos por ley. Y la asamblea de preguntaba de la Junta decía, pero decía, ¿qué podemos hacer? Eh, los vecinos tienen razón, se mojan cuando bajan del carro, necesitan hacer un techito, necesitan hacer un alero, ¿qué podemos hacer? Yo dije, tristosamente no le puedo decir lo contrario. Al abogado que le diga lo contrario, les va a hacer incurrir en una falta. Y en ese pedazo en particular, la molestia de los que no han podido hacer su cambio de fachada es que la junta directiva, una de las juntas directivas, yo no estaba en ese momento, o si estaba, no me preguntaron, comenzó a emitir certificados de cambio de fachada. O sea, junta directiva, fulano de tal, por este medio autorizamos a la unidad tal al cambio de fachada. Y el municipio, en su desconocimiento, aceptó. Y había más de 40, 50 casos con esa certificación de la junta directiva para cambio de fachada. Hicieron su cambio de fachada, pero de esos 40, un día llegó una administradora y dijo, no, esto está mal, esto la ley no lo estipula así. Hizo una llamada al municipio y comenzó la multa y la molestia con la administradora, porque la administradora dice, oye, si viene la dirección de PH y ve que esto cambia de fachada y me pide algo, porque puede que pase, puede que no pase, pero uno siempre tiene que esperar a veces lo peor para sacar lo mejor de la situación en algunas circunstancias de la vida. Entonces, ella llamó a Ingeniería Municipal Ingeniería Municipal, venga, hizo una inspección, hay varios que abrieron la puerta, usted no hizo esto, bueno, multa, 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 y se fueron en eso, Entonces, es una maldad, pero tristosamente ese porcentaje es muy frío. Y respondiendo a la pregunta de la oyente,
es una aprobación de la Asamblea con un porcentaje frío, duro y difícil muchas veces de conseguir, cuando son PH de muchas unidades. Imagínense, por ahí me enteré y creo que la presidenta electa de EPA lo mencionó, que había un proyecto de PH de 1000 unidades. O sea, usted se imagina administrar ese PH. Yo creo que la señora Kenia, la licenciada Kenia, ni la licenciada Priscila, ni la licenciada Ayana, que son administradoras, ni gratis, ni pagándole $10,000 administran eso. Es Y complicado. ahí en ese PH necesita un mínimo como 10 administradores. Para ver 10, para que sean 100 Como casas. 100 conserjes. Sí, La como seguridad. 20 conserjes. Necesitan una estación de policía. Y que iría en Panamá Oeste. O sea que imaginaría el rollo que tienen con el tema del agua. Ah, no, eso es un pueblo chico y infierno grande. Que Pero va, bueno, que va. eso al final ya Y, son anécdotas de la propiedad horizontal. licenciado, otro punto también es que hay veces que las juntas directivas cuando convocan como, quieren hacer como 10 aprobaciones en una sola asamblea. Ujú. Escogencia de junta directiva, cambio de fachada, aumento de cuota, entonces es algo como complicado. Sí, Es al- quieren cumplir sus promesas de campaña. Yo siempre digo eso, porque lo que pasa es que, ok, hay sin una junta directiva sin principal. saber lo delicado que es el tema de Sí, los porcentajes, porque puedes sí, cumplir con uno, sí. pero con otro no llegas ni a la mitad. ¿Qué es lo que pasa con la junta directiva? Principalmente en PH, que son 200, 300 unidades. Hay varias nóminas, hay 9 miembros, 11 miembros. Y cuando hay varias nóminas, tienen promesa de campaña. Vamos a convertir la piscina en una piscina olímpica, o vamos a poner 20 máquinas y al final ya nadie sabe cuál es el presupuesto que tiene PH, o se lo imagina, o no saben los problemas que hay, y que se meten en eso dolor de cabeza. O vamos a prometerle a todos los que viven en la planta baja que tienen patio, que yo, como junta directiva, voy a permitir que hagan su modificación y pongan su techito para que no les dé el sol. Y cuando llegan y se encuentran con estas situaciones o lo hacen a la brava, se exponen. Porque recuérdense que ser miembro de junta directiva es gratis, ad honorem y fregado porque estás en el ojo público de todos tus vecinos. Y si multas a uno de tus vecinos que se estaciona al lado tuyo, lo más seguro en algún momento van a tener un conflicto o te flatean la llanta, porque pasan los peajes. O sea, todas estas situaciones, todo eso lo tratamos de visualizar y, No, y ver y en también el tema suele de pasar presupuesto. ahora, hay muchas propiedades horizontales que lo que hacen es que no están contratando administradores fuera, sino es que lo hace es un vecino, o sea, Ah, administra tampoco, un propietario, tampoco. sin saber que es un grave problema, porque el vecino le llama la atención al que está haciendo una infracción, o sea, es algo como bastante complicado, de repente por buscar la economía llegan a haber problemas muy grandes, que el día de mañana deciden contratar a un administrador y es problema De- que te tira. una anécdota casualmente de antier, que fue ayer, anteayer. Tuve una reunión con una junta directiva de un PH de los de Panamá Norte y en medio de la junta directiva me comenzaron a consultar temas de porcentaje, todo iba bien y de repente sale uno de los miembros de la junta directiva. Yo quiero traer un punto aquí a colación. Aquí, porque ya parece que en Panamá Norte hay una fiebre de hacer canchas multiusos y canchas de fútbol y canchas sintéticas, porque como no tienen amenidades, entonces dicen, bueno, y retenemos dinero, vamos a gastar la plata en las canchas. Y parece que hay una liga de Panamá Norte, no sé, esa historia de fútbol y bueno, como estaba el mundial, a lo mejor quedó esa sensación ahí. Entonces de repente sale el propietario, al miembro de un directivo y le dice, yo quiero saber por qué ustedes escogieron a fulano de tal, que vive en la barriada, para que hiciera la cancha, que él cotizó $14,000 y ahora vamos por $17,000. ¿Por qué si cotizó 14,000? ¿Y por qué ese propietario? Es justamente lo que usted señalaba. Si yo soy proveedor del PH y vivo en el PH, alguien puede salir y decir, y casi esa situación termina en golpe.
Yo estaba escribiéndole por acá al administrador y que "Oye, agarra ya porque se van a agarrar trompas porque el otro está diciendo que tú tuviste, que tú supiste, que tú dijiste, que tú sabías y que ahora este tipo y por qué probaron eso y no sé qué". De hecho, yo me rascaba la cabeza y decía, oye, pero yo estaba en Zoom, gracias a Dios estaba en Zoom, no estaba allá en el, si no hubiera terminado No acompañándole estabas a, en a vivo. la, a la, a la, a la casa comunitaria, al juez nocturno, y decía, son situaciones, como te dice, siempre, recomendación, por más que sea hasta un edificio hasta familiar, siempre busquen proveedores externos. Nadie administre su propio pH porque eso es un dolor de cabeza. Eso es un dolor de cabeza. Si usted vive ahí, ni proveedor, ni para venderle un chigüillo al, ¿cómo se llama? Al pH haga eso, porque se lo van a reclamar. Es que, ay, bueno, tú pusiste, compraste una televisión. Esa fue con la plata de la asamblea, esa fue con la plata de la. ¿Para qué se van a meter en eso? Así es, Recomendación. así es. Experiencia de vida. Así, y pasa en todos los en todos los pH, dependiendo de eso, el nivel económico, pasa en todos. En todo, no es Licen- que lo de los de clase media son iguales. Yo he visto pH de Punta Pacífica, peor, exacto, peor. Ahí yo exacto. casualmente vi uno en estos días donde se gastaron, una junta directiva entró y no le gustaba la anterior y dice que la otra había hurtado y se gastaron $50,000 en abogados para ponerle querella a la otra, y porque tú dices que porque tú con la plata se pagaba esto y ese es un pH que tenía. Vale, parking. El conserje te lleva los paquetes al apartamento, y el tipo de amenidades, cancha de pádel y todo lo demás. Y ahí se gastaron $50,000 en una pelea que al final del día terminó en nada, se perdió la plata. Se perdió la plata. Usted debe ir para un desahógate, ¿A dónde se aguante? uno de Cafetero. los segmentos, usted debe ir para uno de esos segmentos de desahógate. Esa es la Hay parte divertida. historias, Hay historias. Podemos hacer un libro de temas de propiedad horizontal, anécdotas. Hay que así hacer un es, libro anécdotas, las anécdotas del PH. vivencias Que en vez de cómo vivir en un PH del doctor Candanedo y no morir en el intento, es las tristes historias de un PH. de un pH. Así como el administrador tiene su historia, no se crea, los abogados también, Sí, y sí, bien sí. complejas. Dando seguimiento, licenciado, a este tema, que no se nos quede por fuera el tema, el punto de, después de la asamblea, pues teniendo en cuenta los porcentajes correctos, dependiendo de o sea, la decisión que van a tomar, las actas que nos exige el registro público inscribir, que no todas se inscriben, porque vemos PH que gastan plata inscribiendo hasta porque aprobaron para poner Lo un que pasa es que letrero. por falta de asesoría, muchos PH, y juntas directivas piensan que tienen que transcribir todo. Si el vecino le dijo y le sacó la lengua al otro, lo transcriben en la notaría. Si vino y preguntaron sobre qué perrito se hace pipí en la entrada, lo pusieron en el acta. O si preguntaron, si vamos a comprar un abanico, lo ponen en el acta. En Entonces, el eso no acta. se pone en el acta. Entre más tú pongas en un acta, primero al registro público no les interesa. Al que sí le interesa es el notario porque está cobrando la plata como tal, por la cantidad de hojas. Al Estado le interesa porque entre más hojas de notaría pagues, más timbres vas a pagar. Entonces, al final del día, lo que Así le es. interesa al registro público son tres cosas. Cambio de junta directiva, reforma de reglamento de propiedad, ni modificación las están afectando. Hay otro tema ahí que no recuerdo la El desmito, se me está. administrador. Es el La administrador, sí, el inscripción del administrador. Son administrador. básicamente los tres usuales de siempre. Los tres. Los Bueno, tres pero usuales. Y el tema de las asignaciones de bienes, si no me equivoco, creo que también por ahí está. pero la Dígame. norma también habla de el aumento de cuotas, más no se hace, pero sí está establecido dentro No, de las el normas, manual, y eso lo conversábamos ayer en una en el reunión, el manual, manual, exacto. el registro público habla de que se inscribiera, pero no existe un fundamento legal para inscribir eso. El registro público no lo está afectando, dice que Ok. no es materia de inscripción, pero ¿qué hacen los PH? Aprovechan, por ejemplo, el cambio de junta Y lo directiva, anexan. y lo anexan como uno de los puntos, incluyendo también el tema de la multa por inasistencia. La multa por inasistencia en una asamblea que realizamos, que era de cambio de junta directiva, lo incluimos como uno de los puntos en la inasistencia y esa fue la molestia de un montón de gente, porque también ese es otro punto importante. La multa por inasistencia no tiene un porcentaje definido. Entonces, los que están y lo Así es. aprueban, la multa de inasistencia queda tal cual. En un PH nos pasó que como nada más aprobaron creo, 30 personas de 200, la gente molesta, que por qué le tienen que poner 50 haciéndola, no recuerdo cuánto era.
de multa por inasistencia. Pero bueno, si la ley lo permite y la asamblea dice, oye, y es muy importante la asistencia de los propietarios, o sea, se impone, ¿no? Igual la norma lo establece, el mínimo un 20%, en ese caso particular se puso un porcentaje diferente, y la gente se molesta, pero bueno, yo, tiene varios medios. Si la hacen presencial y tú no quieres ir porque no quieres verle la cara a los demás vecinos, usted entrega un poder. Si es virtual, con, enviando una autorización por correo electrónico también, o un poder también. O sea, tiene tantas formas de participar para que no te impongan la multa. Y nosotros estipulamos en la norma que ese poder no requiere mayor formalidad. En la reglamentación hay una discusión sobre las formalidades que al final del día surge por el tema de la suplantación. Y en el caso de acá de la presentadora, tuvimos un evento donde hubo una suplantación de identidad, donde una persona comenzó a faltar respeto poniéndose el nombre de la otra persona. Entonces, por eso es que se va a regular, pero estamos tratando en la reglamentación que no sea tan estricto, porque si no, entonces no tiene sentido que hemos abierto este paréntesis o esta compuerta de que los poderes no sean tan estrictos en sus requisitos para poder que la gente participe. Como tal. Así es, así es. Bueno, licenciado, de verdad que ha sido un placer Ujú. escuchar, pues, escuchar de usted, le llamamos el abogado de la radio, este punto Agradecido. importante y que ahora con la reglamentación pueden haber cambios y hay que estar al pendiente de esto y nosotros lo vamos a estar para así dar a conocer, pues, los cambios que vengan y que todo debe marchar como corresponde y como indica la ley, o sea, hacer las cosas, instruir a las juntas directivas a hacer las cosas como estipula la ley. Eso es sumamente importante para nosotros. Queremos agradecerle nuevamente al licenciado Felipe Chen por formar parte del equipo de Radio Voz PH una vez más y próximamente pues queremos también hablar un poquito sobre el tema de el imprevisto, lo que es Fondo de imprevisto. el fondo imprevisto también, que se debe hacer un buen uso, se debe cómo sacar, cómo es el cálculo, cómo es todo este tema, porque hay PH que aún no lo están haciendo y esto ya lo exige la ley. Así que gracias a todos por participar, por conectarse, por los que están conectados por la radio virtual también. Gracias una vez más y pues lo esperamos en la próxima entrevista, la próxima semana. Muchísimas Listo. gracias. Gracias allá y saludos a los controles a don Fernando. Gracias. Bueno, buen día.